Pero claro que me podríais ver bajo otra luz, pero se hace difícilmente creciente que me veáis bajo esa otra luz. Mi punto es que las culturas estéticas tradicionales, asentadas, o incluso las consagradas por las instituciones, de hecho tú vas a un museo y no se te ocurre ponerte a jugar con un cuadro de Picasso, añadirle bigote, algo, ¿sabes? Las culturas estéticas sancionadas por las instituciones se han convertido, por eso digo que detiene flujo, se han convertido en un puro bucle circular de lo repertorial. Y de hecho las culturas estéticas, si por ejemplo habláis con el... Yo recuerdo una vez que trabajé para el MACBA, mal año, Dios mío, intentamos montar una exposición. Y recuerdo el conservador, que bueno, lo que queríamos hacer era utilizar vehículos críticos como el carrito del Bodisco, y nosotros hacíamos una especie de autobuses que se usaban para manifestaciones y movidas, y queríamos contraponerlos, queríamos ponerlos juntos en la misma exposición para que se viera cómo se habían producido unos y otros. Y el conservador me dijo que no, que el museo tenía que tener siempre una actitud positiva hacia las obras de arte. O sea, que el museo como tal no se podía permitir ni siquiera poner juntas en una misma sala dos piezas que se insultaran o que se dijeran algo a la cara, hasta tal punto. Entonces, claro, eso es una muy mala inteligencia de lo repertorial, porque los repertorios, como muy bien dices, deberían estar siempre entrando en esta historia. Mi punto no es que no sea así, que para mí es así, lo vivo y lo inteligente. Mi punto es que el tipo de sistema en el que estamos tiende a romper esto, porque la potencia, igual que la vida de los ecosistemas, se consigue jugando este juego. Es decir, consolidando un repertorio que expresa lo que somos y poniéndolo en juego disposicionalmente, para testarlo, pues como hace un niño, teniendo un sistema morfológico ordenado y poniéndolo en juego, testándose a sí mismo, subiéndose a los árboles, corriendo en bici y partiéndose la crisma. Y mientras hace eso no se dispersa en una nube de moléculas, sino que sigue siendo un niño, que es un sistema morfológico ordenado, que crece según unas pautas, unos patrones que podemos prever, pero a su vez sigue poniéndose en juego. Para mí esto es un sistema vivo. Y lo que es alarmante de la forma de entender lo estético, si no queremos llevarlo más allá de eso, que tenemos, es que de hecho, para empezar, parte estos flujos. Y lo que es la cultura repertorial es difícilmente tocable, y lo que es la cultura disposicional, pues si pensáis en cantidad de arte que se hace joven o se hace en la calle y tal, tiene muy poca conexión con esto. ¿Cuánto del arte que se hace público en la calle o tal y cual accede al repertorio? Muy poco. También genera un repertorio muy pobre, ¿no? A nivel ideológico, o sea, con 4 ideas tienes que vivir y poca palabra. Ciertamente, de hecho, una de las razones por las que me interesó desarrollar esto, todos tenemos que elegir en qué nos implicamos, ¿no? Jordi, fíjate qué poca faena se ha metido en esto. Una de las razones para meterme en esto era porque cuando hacemos análisis culturales, tenemos muy complicado comparar una cultura con otra. La posmodernidad eso es pecado. Entonces yo comparo la cultura estética del flamenco con la cultura estética de un rapero de mi barrio y son como que no las puedo cruzar. Pues sí que las puedo cruzar, repertorialmente, por ejemplo. O sea, yo puedo ver en qué sentido, qué potencia y qué conectividad repertorial tiene. Tiene un determinado conjunto de formas. Por ejemplo, de hecho, hicimos un experimento muy chulo en el Media Lab, y es que, voy enseguida, invitamos a un grupo de chavales de Fuenlabrada, de Parla, del sur, que hacían parkour. ¿Sabéis lo que es el parkour, no? Esto que van saltando de bancos a farolas, de tal y igual. Pues estaban ahí a su bola haciendo sus cosas y tal, y les cruzamos, les sentamos con un maestro, un señor muy mayor, que había hecho Kung Fu toda la vida, Kung Fu chino del antiguo. Entonces les sentamos juntos simplemente a charlar de sus cosas. Y al rato, ya estaban cruzando repertorios, porque claro, los chavales saltan de una farola a un balcón y le llaman no sé cómo. Caen de tal manera o caen de tal otra. Entonces los chavales tenían un repertorio, un pequeño repertorio de caídas, de saltos, de recepciones, de no sé qué. Pero claro, el maestro Kung Fu tenía bastantes más. Entonces los tipos estaban flipados porque el de Kung Fu decía, claro, os falta esta. O podéis caer de esta otra manera. Y decían, claro, sí, ¿verdad? Si de hecho no habían caído, aunque podían caer de tal y cual manera, ¿no? O que podían saltar o podían agarrarse y tal. Y de repente la repertorialidad del Kung Fu se cruzaba con la suya. Para ellos no era ninguna ofensa entender que el repertorio del maestro de Kung Fu era más potente que el suyo. Estaba más diversificado. Otra cosa es que si para su situación disposicional, para saltar por las calles, les valiera exactamente el mismo repertorio, tenían que generar otro. A lo mejor el del Kung Fu era contingente para ellos, ¿no? Pero vamos, a mí a lo que me valía esto es para pensar que efectivamente el capitalismo, igual que la vida moderna, ha ido restringiendo nuestra repertorialidad, ha ido coartando muy claramente, por ejemplo, siempre se ha dicho la cantidad de palabras que manejamos, la cantidad de experiencias que podemos imaginar, cómo podemos entender cómo pasamos una noche o un fin de semana, qué supone viajar a una ciudad y que todas sean iguales, o que tengan el centro con las mismas tiendas. Todo eso es una cuestión repertorial.
Porque lo repertorial siempre va a dar cuenta de nuestra potencia, va a ser un sistema máximamente coherente y máximamente conciso mediante el cual demos cuenta de nuestra potencia. Y eso es una herramienta crítica, a mi juicio. ¿Querías preguntar algo? No me sorprende con esta verborrea. Y has hablado antes del procomún. ¿El procomún solucionaría o enlazaría la ruptura que genera el capitalismo? Sería hermoso pensarlo así. Yo tiendo a pensar que cualquier sistema vivo, de nuevo, insisto en el planteamiento más sencillo, tiene que estar jugando con este tipo de historias. Si tú intentas captar, eso también es muy cuántico si quieres, ¿no? Tú intentas captar cualquier sistema vivo mediante patrones estables. El libro que estuvimos viendo, el de la cimática, por ejemplo, habla de esto. Habla de que tú puedes captar los patrones ordenados de cualquier sistema, de una vibración, por ejemplo, en una forma geométrica, pero entonces no tienes la turbulencia que lo genera. De alguna manera, en cualquier sistema vibracional, en cualquier sistema periódico, tienes una turbulencia y unos patrones de orden. Pero el sistema vivo es ambas cosas, con los dos focos, ¿verdad? Entonces yo tendería a pensar que cualquier sistema vivo, incluso en el capitalismo, tiene que hacer eso. Lo que yo sostengo es que, de hecho, el capitalismo hace caja cortando esto. No solamente cortándolo, sino, insisto, expoliando los repertorios sistemáticamente, es decir, aquello que construimos como inteligencia general, o que construimos como instituciones, o construimos como un procomún, es expoliado. De hecho, el capitalismo, si recordáis a Marx en el capítulo 22 del Capital, la acumulación originaria es justo eso, es un cercamiento. ¿Os acordáis de los cercamientos? ¿No tenéis presente mismo el capítulo 22 del Capital? ¿Con qué gente me juntas, Idoia? Bueno, pues muy rápidamente, en el capítulo 22 del Capital, Marx cuenta una historia de una de las heroínas del capitalismo fundacional, que era la duquesa de Sutherland. Y la duquesa de Sutherland, que era una duquesa de Sutherland, lo que hizo fue darse cuenta de que sus campos le podía sacar mucha más viruta expoliando los repertorios de sus campesinos. ¿Y cómo se hacía eso en el 16 en Inglaterra? Cercándolos. Es decir, la señora se fue al pueblecillo de los campesinos, que como todo pueblecillo era un pequeño repertorio. Es decir, tenía sus árboles, voy a pintar aquí sus arbolitos, su iglesia, su río, su lavadero, sus campos, tal, todo esto. Y la señora lo cercó, puso palos y alambre de espino, lo que se pusiera en esa época, alrededor de todo, y echó a los campesinos, a mano armada. ¿Y qué hizo con el repertorio de los campesinos? Pues inundarlo de ovejas, porque daban más pasta en ese momento las ovejas, para vender lana a Flandes, que los campesinillos, ¿verdad? Entonces, a partir de coger lo común, expoliarlo y convertirlo en la base de su propia acumulación, es como el capitalismo empezó, de hecho, a funcionar. Yo creo que esta dinámica no ha dejado de pasar. Y, de hecho, cada vez que hemos ido construyendo riqueza, socialmente construimos riqueza, no la construye el señor Botín, que en paz descanse, la construimos todos currando todos los días. Y esa riqueza, queridos niños, queridas niñas, está muy mal distribuida. ¿Habéis visto? Tengo un vídeo por ahí muy bonito. ¿Habéis visto los vídeos de la distribución esta? Os lo voy a poner simplemente porque a veces parece... Hola. Esto sigue rulando. Aquí está. Perfecto. An economist asked more than 5,000 Americans how they thought wealth was distributed. Igual lo habéis visto, esto es un vídeo de los de YouTube que me enseñaron mis hijos. Esto es un vídeo sobre cómo se hizo un experimento en Harvard, sobre cómo un grupo escogido entre toda la sociedad de 5.000 norteamericanos percibían cuál era la distribución real de la riqueza, cuál les gustaría que fuera y cuál era de hecho, ¿vale? Esas tres preguntas. Distributed in the United States. This is what they said they thought it was. Dividing the country into 5 rough groups of the top, bottom, and middle 3 20% groups. They asked people how they thought the wealth in this country was divided. Then he asked them what they thought was the ideal distribution. And 92%, that's at least 9 out of 10 of them, said it should be more like this. In other words, more equitable than they think it is. Now that fact is telling, admittedly,
the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly. But what's most interesting to me is the reality compared to our perception. The ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country. So ignore the ideal for a moment. Here's what we think it is again. And here is the actual distribution. Shockingly skewed. Not only do the bottom 20% and the next 20%, the bottom 40% of Americans barely have any of the wealth. I mean, it's hard to even see them on the chart. But the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have. Mind-blowing. But let's look at it another way, because I find this chart kind of difficult to wrap my head around. Instead, let's reduce the 311 million Americans to just a representative 100 people. Make it simple. Here they are: teachers, coaches, firefighters, construction workers, engineers, doctors, lawyers, some investment bankers, a CEO, maybe a celebrity or two. Now let's line them up according to their wealth. Poorest people on the left, wealthiest on the right, just a steady row of folks based on their net worth. We'll color code them like we did before based on which 20% quintile they fall into. Now let's reduce the total wealth of the United States, which was roughly $54 trillion in 2009, to this symbolic pile of cash. And let's distribute it among our 100 Americans. Well, here's socialism, all the wealth of the country distributed equally. We all know that won't work. We need to encourage people to work and work hard to achieve that good old American dream and keep our country moving forward. So, here's that ideal we asked everyone about. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. We have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth. And yes, Republicans and Democrats alike chose this curve. 9 out of 10 people, 92%, said this was a nice, ideal distribution of America's wealth. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans, and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change, and the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is the top 1% we've been hearing so much about. So much green in his pockets that I have to give him a whole new column of his own, because he won't fit on my chart. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. And this has only gotten worse in the last 20 to 30 years. While the richest 1% take home almost a quarter of the national income today, in 1976, they took home only 9%, meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years. The top 1% own half the country's stocks, bonds, and mutual funds. The bottom 50% of Americans own only 0.5% of these investments, which means they aren't investing. They're just scraping by. I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money.
But do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee? Not his lowest paid employee, not the janitor, but the average earner in his company. The average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in 1 hour. We certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans. We don't even have to achieve what most of us consider might be ideal. All we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is. Bonito vídeo, ¿verdad? Bueno, yo entiendo la filosofía como algo que de hecho tiene que dar cuenta de este tipo de cosas. Y claro, ¿cómo voy a pensar, trabajando de profe de estética, en las subastas que se hacen en Sotheby's, por ejemplo, y tal? Uno de los señores que está en ese 1% es dueño de otro fondo de inversiones y su fortuna personal está estimada en 3.700 millones de dólares. Este señor que tiene 3.700 millones de dólares ha comprado el cuadro que más caro ha costado en la historia, por 88 millones. Claro, el 88 millones es mucha pasta, pero si tienes 3.700 es calderilla. Entonces, claro, ¿cómo pensamos el arte? Compañeras, compañeros, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo, que soy profe de estética en la UNED y gano, siendo secretario de la facultad, 1.700 pavos al mes, ¿debo pensar para ese señor? No lo sé, por la cuenta que me trae, no lo digo en serio, ¿eh? O sea, y tengo el Reina Sofía al lado, o sea, vamos a ver, ¿en qué estamos pensando? O sea, ¿realmente debo seguir haciéndole el caldo gordo y citando a Kant y Adorno y tal para hablar de ese señor y justificarle su inversión, que se sienta feliz? Y yo me he gastado la calderilla en esto y de hecho de puta madre, porque dice Jordi, que es profe, que ha molado. No lo sé. Y por eso cuando pienso en conceptos como lo repertorial y todas esas tonterías, estoy pensando en eso. Y vamos a ver si nos organizamos y somos capaces de pensar nuestra práctica de otra manera. Y ver que sea efectiva y que de alguna manera sea relevante para nosotros. Porque para mí, de hecho, no es relevante seguir pensando sobre el aura de la obra de arte y si existe aura o no existe aura. Me hace como bastante absurdo, ¿no? Pues no sé. Queríamos llevar la discusión hacia lo que hemos estado haciendo estos días, pero son las 8 menos 10. No sé hasta qué punto lo conseguiremos. No, solo nosotros, porque hemos estado trabajando con Jordi, ya nos comentaba un día más, y ahora hemos repetido un poco, sin meterme en la línea que hemos ido captando. Y de lo poco que hemos ido captando en los diálogos con Jordi, estamos intentando, mal que bien, ahora escuchándole otra vez, restablecer ese tipo de comunicación a partir de generar un Pro Tool que permita volver a la idea de repertorio. Me ha gustado mucho cuando has dicho que puede explosionar hacia una novedad absoluta, como cuando hay un volcán, la novedad explosiona y todo cambia, o puede intentar reconstruirse a partir del repertorio. Y creo que el camino que estamos haciendo es ese, a partir de los valores y una serie de palabras que pensamos que forman parte del repertorio y están cortadas. Claro. No están modificando nuestra cultura. Es un poco el trabajo que, o sea, que como de esto hemos llegado a una especie de herramienta que esperamos sirva para cambiar una manera. Hay toda una parte, de hecho, bueno, esto es parte de un libro muy gordo que estoy escribiendo, que tendrá más tal, pero vamos, hay una parte que quería haber hablado que no me ha dado tiempo, que es la de nuevo cómo, o sea, esto es todo, vamos como descendiendo en complejidad, ¿no? Hemos hablado de los 4 modos, se llaman relacionales, porque se dan en relación a lo efectivo, de los modos absolutos, que es lo efectivo y lo inefectivo, estar vivo o estar muerto, eso es lo que hay. Y hemos hablado de las categorías modales, nos hemos centrado un poco en ellas, que son las que especifican cómo se dan esos modos, cómo funcionan. Me ha faltado bajar un escalón más a tierra y tocar cuáles serían las categorías de lo repertorial y las categorías de lo disposicional, es decir, cómo se trabaja esto, ¿no? Y ahí entraríamos ya en discusiones muy modernas, muy contemporáneas, porque si pensáis, bueno, quería citaros a Coomaraswamy. Coomaraswamy es un hindú, un ceilanés de principios de siglo, que seguramente es de los tipos con una formación más sólida en filosofía medieval y escolástica y en cultura medieval europea y a su vez en arte de la India. Y el tipo había visto cantidad de similitudes entre el arte de la India y de toda la zona del sureste asiático y el arte occidental medieval y el arte islámico. El tipo era director del Museo de Arte Islámico y Oriental de Boston, ¿no? Que algo sabía de esto. Y entonces había hecho mucho énfasis en estas conexiones. Esas conexiones, de hecho, se podrían tratar pues, con las categorías medievales de la integritas, convenientia. Recordáis a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Yo me lo recito todas las noches. Ad pulcritudinem tria requiruntur. Para la belleza 3 cosas son requeridas. Integritas, sive perfectio,
integridad o perfección, consonancia, y la tercera que era claritas. Integritas, conveniencia, claritas. La integritas tiene que ver precisamente con la redondez, la compleción de un repertorio, ¿verdad? Tenemos un algo íntegro, un medio homogéneo. Cuando hacemos una obra de arte, de alguna manera se presenta como algo, suena fatal en la modernidad, como algo cerrado. Cerrado porque si no presento algo cerrado, si yo hago un libro de filosofía y le faltan capítulos, pues mal vamos. Es decir, cuando leéis mi libro lo queréis leer, o al menos tener entero, luego leeréis lo que os dé la gana. Pero por lo menos el libro, la obra, está en su integritas. Consonantia, porque hay correlación interior y conveniencia interior entre las partes. Y claritas, porque irradia, porque explica algo, da calorcillo, algo, ¿verdad? Si integritas, conveniencia y claritas son categorías de lo clásico, de lo antiguo, pues seguramente las categorías de lo moderno tengan que ver con su reverso. Es decir, la fragmentariedad, la disonancia y la oscuridad o la ambigüedad. Que no es que sean malas, lo que quiere decir es que son precisamente las categorías que de alguna manera se cruzan con esto. Insisto en ello, para mí el baile sería el juego entre lo íntegro, conveniente y claro respecto a lo fragmentario, disonante y oscuro, esa especie de juego y de articulación constante. Nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos cuando nos pasamos de modernos y pensamos que podemos solamente ser, y todo el tiempo, fragmentarios, disonantes y oscuros. Entonces nos convertimos en imposibles, de hecho en inabordables disposicionalmente. Y haríamos un flaco favor a nosotros mismos si solamente hiciésemos cosas íntegras, convenientes y claras, porque entonces aquello sería un poco el manual de la escuela. En el juego es donde estaría la historia, ¿vale? Yo creo que todavía es pertinente, en términos culturales, sobre todo en un museo de arte contemporáneo, romper una lanza por las categorías clásicas. Porque de alguna manera el arte contemporáneo, lo que le preguntan a mi madre, quizás se ha rebozado un poco a sí mismo, se ha encenagado un poco a sí mismo en lo disonante, lo fragmentario, lo oscuro, porque es interesante. Si yo hago una pieza de arte que es así oscura, que no se ve, eso es interesante. Es la que, bueno, no quería entrar en esto porque de hecho nos llevaría a la discusión de la belleza y otras categorías, pero quería sugeriros que es una de las extensiones que a mí se me ocurren inmediatas de esto y que podría ser útil para ayudarnos a pensar lo que hacemos como artistas. Que de hecho la estética, compañeros, a todo esto se dedica a eso, ayudarnos a pensar lo que hacemos para hacerlo pues con más ganas o con menos, pero mejor. Pues yo lo dejaría aquí, porque van a ser las 8, antes de que me den... A no ser que queráis preguntar alguna cosa más. Yo creo que no. ¿A 1, 2 y a 3? Pues hala, muchas gracias.